A continuación, en Canal Historia, historias de los anales de la historia. Historias de triunfos y tragedias, aventuras y logros, mientras vamos en busca de la historia. Se trata de un volumen breve que lleva el misterioso título de Los Protocolos de los Sabios de Sion, y es probablemente uno de los libros más influyentes del siglo XX. Henry Ford creía que se trataba de una llamada de alerta para despertar a los Estados Unidos. Winston Churchill llegó a creer que era auténtico. Los nazis lo utilizaron como una justificación para el genocidio. Esta es la historia de una mentira interminable. Ha engañado a millones de personas de todo el mundo durante más de un siglo, y sigue siendo una poderosa fuente de odio y maldad. Acompáñennos en nuestra búsqueda de la historia para sacar a la luz un engaño mortal. Enero de 1922. Walter Rathenau, ministro alemán de Asuntos Exteriores, judío, es asesinado en Berlín por Hermann Fischer y su cómplice. En el juicio declaran que era necesario matar a Rathenau porque era uno de los sabios de Sion. Pero, ¿quiénes son los sabios de Sion? Según este libro, los sabios de Sion son un grupo elitista de líderes judíos cuyo único propósito es apoderarse del mundo, haciéndose con el control de los corazones, mentes y riquezas de los gentiles. Y el libro pretende provenir directamente de ese grupo inventado de líderes judíos. En toda Europa y también en otros continentes debemos provocar desórdenes, discordia y hostilidad, pero debemos ser astutos para que los gentiles nos acepten como sus benefactores y como salvadores de la raza humana. Estas palabras provienen de un pequeño y misterioso libro que empezó a circular de manera clandestina en Rusia alrededor de 1897. Se titula Los Protocolos de los Sabios de Sion. Su origen y su autoría siguen siendo desconocidos. Los protocolos, que es como se llama normalmente al libro, contienen las actas de una reunión clandestina celebrada por un grupo de líderes judíos, los llamados Sabios de Sion. En estas actas se lee que el único objetivo de los sabios es infiltrarse en todos los resquicios de la sociedad con el fin último de conquistar el mundo. Los protocolos de los sabios de Sion pretenden ser un acta literal, palabra por palabra, de 24 discursos pronunciados por los llamados sabios o ancianos de Sion, en una reunión secreta celebrada en Suiza en 1897. Describen una conspiración aterradora para apoderarse del mundo y destruir las naciones cristianas y levantar de entre las ruinas un imperio judío dirigido por un déspota judío. Desde el mismo momento de su publicación, los protocolos se extendieron por toda Europa como un virus incurable. El ministro alemán de Asuntos Exteriores Walter Rathenau fue solo uno de los millones de víctimas que causaría el libro. Víctimas de un engaño mortal. Porque todo lo que rodea al libro de los protocolos de los sabios de Sion es un engaño. El libro es una falsificación. Los sabios de Sion no existen. La reunión nunca se celebró. Las actas son una invención. Y sin embargo, este libro se ha utilizado y se sigue utilizando para justificar el odio. Y es parte de una red de mentiras que ha ido creciendo a lo largo de los siglos y comienza para muchos con los libros del Nuevo Testamento. Uno es el Evangelio de Juan, que pone en boca de Jesús la siguiente frase. Jesús, hablando a los judíos, dice: a esos que dicen ser judíos, yo les digo que no lo son. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y queréis cumplir sus deseos en la tierra. Muy sencillo. Vuestro padre es el diablo y cumplís sus deseos en la tierra, sin pensar en que si él dice que el padre de los judíos es el diablo, el padre de Cristo también sería el diablo. En la Edad Media, la demonización de los judíos había llegado a extremos exacerbados. Pero hasta 1797, este prejuicio esencialmente religioso
no se transformó en prejuicio político. Ocurrió debido a los escritos de un clérigo francés, el abate Barruel. Durante el período de paranoia y caos social que siguió a la Revolución Francesa, Barruel culpó a los judíos de todos los males de Francia. Es el deseo de una secta terrible y formidable derrocar a todos los reyes, destruir los altares, la propiedad, eliminar toda ley y terminar por hacer desaparecer la sociedad. El tema de una conspiración judía secreta para conquistar el mundo pronto se convirtió en tema central de la literatura europea de finales del siglo XVIII. Las teorías de la conspiración eran populares y los judíos un blanco fácil. Si no hubiese existido una literatura antisemítica importante antes de los protocolos, no habrían tenido ninguna importancia. Pero la población europea había sido preparada gracias a décadas sobre una conspiración judía para apoderarse del mundo, y por eso los protocolos encajaban, tenían sentido y eran preocupantes. A mediados del siglo XIX, la idea de una conspiración judía internacional ya estaba arraigada. En 1868, Hermann Gottsched escribe Biarritz, una novela antisemítica con el seudónimo más respetable de Sir John Radcliffe. Biarritz es especialmente importante debido a una escena en la que líderes judíos celebran una reunión secreta en un cementerio de Praga. 30 años más tarde, ese mismo escenario aparece en un nuevo documento, los protocolos de los sabios de Sion. Pero esta vez no se dice que sea ficción, sino que se asegura que es real. Los protocolos tuvieron un impacto mayor porque se decía que eran un documento de primera mano. No era un informe acerca de un documento, eran el propio documento. Y como se aceptó como un documento de primera mano, tuvo mucho más impacto del que habría tenido de no ser ese el caso. Los protocolos tienen el mismo aspecto y utilizan el mismo lenguaje que encontramos en actas reales de finales de siglo. Esbozan de manera aparentemente formal los 24 pasos para la dominación del mundo por parte de los judíos. Incluso expertos documentalistas que analizaron los protocolos cuando salieron a la luz creyeron que el manuscrito era real. Pronto comenzaremos a establecer enormes monopolios, acumulaciones colosales de riqueza, de las que dependerán incluso las mayores fortunas de los gentiles, hasta tal punto que se desmoronarán al día siguiente de la revolución política. Fue increíble. Llamó la atención de todo el mundo. Hay declaraciones de muchísima gente diciendo no sabía que estaba pasando algo así. Tuvo muchísimo impacto. Además de su aspecto auténtico, los protocolos también daban nombres, y algunos de los nombres que aparecían en el documento eran los de líderes judíos reales. Theodor Herzl aparece como el sabio principal de los sabios de Sion. Este fue un engaño particularmente astuto, porque el mismo año de la aparición de los protocolos, Theodor Herzl estaba en Basilea, Suiza, liderando el primer Congreso Mundial Judío. Él es el sabio principal, y tenía sentido claro, ya que se suponía que los protocolos provenían del Congreso de Basilea, el primer congreso sionista. El documento es tan poderoso, de hecho, que a pesar de que se ha demostrado que los protocolos son falsos en al menos 10 ocasiones diferentes a lo largo de sus 100 años de historia, muchas de las personas que los leen siguen creyendo que el documento es real y que lo que dice es cierto. ¿Quién pudo crear un engaño tan poderoso y por qué se crearon los protocolos? La respuesta está plagada de enigmas y ambigüedades que comenzaron con un simple deseo: influir en el zar Nicolás II de Rusia. A continuación, En busca de la historia. San Petersburgo, en Rusia, es el lugar donde aparecieron los protocolos de los sabios de Sion. Y para entender cómo y por qué aparecieron los protocolos, es necesario examinar qué estaba ocurriendo en Rusia en la época en que se creó el documento falso, en 1897. Estamos en vísperas de la Revolución Rusa. Eran tiempos de crisis. Y en tiempos de crisis la gente necesita una explicación de lo que está pasando. Y ahí está la